Dios les bendiga. En esta hora saludamos a todas las autoridades del Instituto Meta. Dios les bendiga, amada iglesia. Queremos compartir en esta hora en la carta escrita a través del apóstol Pablo a su consiervo Filemón. Como observación y resaltando algo muy importante, el apóstol Pablo en cada carta que dirige a la iglesia en casas siempre empieza con un saludo cordial, viendo así nosotros la delicadeza exquisita y a la vez saludando y deseando los mejores éxitos en el avance de la iglesia dentro de las iglesias en casa. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel y pide por favor a su consiervo Filemón que sea perdonando a su esclavo que había escapado de los cuidados de Filemón. Este esclavo se llamaba Onésimo. Onésimo de alguna manera se encontró con el apóstol Pablo y en la cárcel fue donde el apóstol Pablo pudo evangelizar a Onésimo, siendo así un hermano cristiano en la fe, aceptando a Cristo en su corazón y por ende los tratos como tal, como un hermano Cristo, como en familia, cómo se debe tratar una vez que una persona no creyente entre a ser parte de una familia espiritualmente hablando. En el contexto del libro de Filemón nosotros podemos encontrar que realmente al nosotros escribir una carta, una petición especial, era prácticamente una manera de solicitar algo muy importante a la persona a la que iba dirigida. En este caso, el apóstol Pablo decía en su carta que quería que se le perdone a Onésimo por cuanto había extraído algo, se había robado algo de la casa de su amo Filemón. Filemón era una persona que tenía una influencia económicamente hablando muy buena, de tal manera que podía él recibir en su casa diferentes tipos de personas y también disponer su casa para establecer ahí una plantación de iglesia, o como se denominaba en la antigüedad, hoy y hasta el día de hoy una célula, una reunión de creyentes. Vamos a continuar con la enseñanza. Y en esta vez queremos nosotros compartir los lugares y los personajes de esta carta. Los personajes principales fueron el apóstol Pablo, quien escribe esta carta desde Roma y desde la cárcel. ¿A quién escribe esta carta o a quién va dirigida? A Filemón, su consiervo y su hermano en Cristo. También vemos los personajes secundarios como son Arquipo. Arquipo sabemos que desempeñaba un cargo muy importante en la iglesia en Colosas. Además, Arquipo era el hijo de Filemón. También tenemos en cuenta que la célula en casa de Filemón funcionaba o estaba establecida en Colosas. Onésimo, el esclavo de Filemón, quiere decir, o traducido, significa útil. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón y se escapa y se va a Roma, donde espera desaparecer de en medio de la muchedumbre de la ciudad. Pero por casualidad se encuentra con el apóstol Pablo, quien había conocido en casa de su amo. En ese momento Pablo estaba preso en Roma. Onésimo se convierte, es bautizado y después de lo cual Pablo hace que se repatrie a su casa, a su antiguo hogar, con una carta de recomendación del apóstol Pablo hacia Filemón. Epafras es la abreviatura de Epafrodito, evangelista y muy conocido entre los colosenses. Marcos, un judío de Jerusalén, acompañó a su primo Bernabé a Pablo en su primer viaje misionero. Aristarco, compañero de Pablo y gobernante destacado en Macedonio de Tesalónica, recibió maltratos en el alboroto de Éfeso y regresó a Jerusalén con Pablo
más tarde se embarcó en Cesarea para viajar a Roma. Estamos viendo, como le decía Iglesia, los personajes secundarios de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Demas fue un cristiano de Roma y compañero de Pablo en su primer encarcelamiento, pero lamentablemente durante el segundo encarcelamiento de Pablo, Demas lo abandonó por amor de este mundo y se fue a Tesalónica. Vamos a continuar. Vamos a ver de qué trata el contexto de la carta del apóstol Pablo, para encontrar un trasfondo histórico. Realmente, un esclavo o el amo de un esclavo, en caso de que un esclavo se le escape, tenía la facultad incluso de si él quería matar al esclavo. Es por eso que Onésimo temía por su vida, y al investigar a profundidad resulta que Onésimo, su esclavo de Filemón, había sustraído, se había robado algo de su casa, de manera que Pablo escribe esta carta a Filemón esperando que Filemón no le mate, porque como su esclavo él tenía todo el derecho legal de matar a su esclavo, y así también en manos de él estaba el perdonar al esclavo. Pero qué más validez tenía el enviar una carta directamente del apóstol